Bueno, pues es un gusto que estés aquí. Eh, Seguimos con este estudio de esta carta tan hermosa que es Efesios. Hoy veremos el capítulo 3, versos del 7 al 9. La palabra de Dios dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Como que esta parte de este capítulo nos suena así como, pues, ¿de qué está hablando Pablo, no? Pero si tú ves los videos anteriores, te vas a dar cuenta que está hablando de este misterio tan hermoso, que es Jesucristo mismo, el autor de nuestra fe, ¿verdad? Y en estos 3 versículos vamos a ver acerca del diaconado. Es maravilloso. Si tú no sabes lo que es el diaconado, pues es servir. Aquí dice, del cual yo fui hecho ministro. Esta palabra ministro podríamos también traducirla o entenderla como servidor, es decir, un diácono, el cual yo fui hecho diácono o servidor. El servidor es aquel que pone la mesa. Y esto aquí Pablo enseña muy bien que es un don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Vamos a ver este primer versículo. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado, según la operación de su poder. ¿Qué dice las escrituras acerca de esto? Bueno, esta parte de ser ministro, en este caso de ser un diácono, un servidor, Pablo eh, tenía el, el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Pero no solamente llevar el evangelio a los gentiles, sino también a los mismos judíos y a los reyes. Ahorita vamos a ver todo esto. Bueno, dice aquí en Mateo 23:11, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Fíjate que no, nuestro servidor, ¿no? El que sea mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pablo nunca pensó en ser el apóstol que Dios predestinó que fuera Pablo, ¿verdad? Él simplemente quería servir a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Por la gracia que Dios le había dado, ¿verdad? Esa gracia y misericordia que ha extendido el Señor, no solamente a Pablo, sino a cada uno de nosotros, y muchas veces nos creemos merecedores de, cuando realmente pues no merecíamos más que la muerte y Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, nos pone en una posición maravillosa que ya fue la que vivimos en todo el capítulo 1 y nos damos cuenta cómo es que Dios va transformando a la persona de Pablo y también va transformando a cada uno de nosotros según la operación de la gracia de Dios que nos ha sido dada, esa operación de su poder. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre nosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo, una persona que fue atribulada, sin lugar a dudas, en sus viajes misioneros. Ya, si tú conoces la historia de Pablo, en el libro de los Hechos puedes ver alguna parte, ¿verdad? Sería muy interesante y importante que tú estudiaras la vida de Pablo, que estudiáramos la vida de Pablo. Te invito a estudiarla para que te des cuenta cómo de ser un perseguidor de la iglesia, ser un fariseo, ser enemigo de Dios, al igual que tú y yo, el Señor lo escoge, ¿verdad? Para llevar este ministerio tan hermoso, para servir a la iglesia, para servir a Dios, al Dios vivo. ¿Y cómo es que fue eso? Bueno, hay que tener un corazón manso y humilde, ¿verdad? Como el del Señor Jesús, porque te imaginas tú a Pablo queriéndose posesionar de un apostolado o de una posición dentro de la iglesia. La verdad es que si vemos aquí, dice, del cual yo fui hecho o yo fui puesto, ¿no? Ministro, no fue que él se puso,
Dios lo escogió y lo puso en ese lugar, en ese ministerio tan hermoso. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, fíjate, esto es importante, por eso lo puse en rojo, servíos por amor los unos a los otros. El hecho de ser un ministro, el hecho de ser un diácono, un servidor, es porque lo vas a hacer por amor a los otros. No es porque vas a buscar un lugar, una posición, una jerarquía dentro de la iglesia o dentro de lo que es la logística de una congregación. Puedes hacerlo, pero la verdad es que esto es esfuerzo humano. Dios no te puso ahí. Dios es el que pone a cada ministro y damos gracias a Dios por cada ministro que Él ha escogido, por cada pastor, por cada diácono, que realmente sirven así, con amor, los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10 también nos dice algo acerca de lo que es el ministerio y el diaconado. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, el don que tú tienes, el don que yo tengo, es porque Dios nos lo dio y es para la edificación de la iglesia. No es para que nosotros nos gloriemos, sino como Pablo le da la gloria a Dios en todo momento. ¿Sí? Aquí lo vemos muy claramente en Efesios 3:7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El poder, pues ya sabemos que es el evangelio. Según el poder del evangelio, él fue llamado a ser servidor de Dios, servidor de la iglesia. Por lo tanto, fue llamado también a ser apóstol. No fue que él se puso, realmente Dios lo llamó a este ministerio que también fue evangelístico, que fue pues un ministerio muy importante, por lo cual ahora tú y yo podemos tener esta luz de lo que es las escrituras, ¿no? Gracias a Dios y gracias a los siervos de Dios. Aquí seguimos en este mismo versículo, Efesios 3:7, dice Romanos 1:1, Pablo, que dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo realmente sabía la posición que tenía y los dones que Dios le había ministrado, que Dios le había dado, según la operación de su poder, del poder de Dios. Primera de Pedro 5:3 nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es una anotación muy importante en cuanto a los diáconos, en cuanto a los ministros, ¿verdad? Maestros, pastores. Dice, no como teniendo señorío, es decir, realmente un seguidor de Cristo, realmente un siervo de Cristo, realmente un ministro de Cristo, no se va a enseñorear de la grey, porque están bajo el cuidado, sino siendo ejemplo, debemos de ser ejemplo o deben de ser ejemplo de la grey. ¿En qué sentido? Bueno, imitar a Pablo y a su vez como Pablo imitó a Jesús, de esa misma manera tenemos que imitar a Jesús, ¿sí? No teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Muchas veces las personas cuando se involucran en los ministerios, sucede esto, ¿no? Que se enseñorean. Y eso no es correcto, eso es lo que no enseña la escritura y entonces, por lo tanto, pudiera ser que no eres llamado de parte de Dios, sino que tú te has ido colocando en una posición a donde Dios no te ha llamado. Vemos Colosenses 1, 23 y 25, son los versos 23 y 25. Recuerda que este video se queda grabado, está en la página de Hablemos Verdad en YouTube. Lo puedes volver a ver para hacer tus anotaciones. Si puedes en este momento hacer tus anotaciones, pues está excelente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vuelve a decir Pablo, fui hecho ministro, no se colocó, ¿ok?
El verso 25 dice, en la cual de nuevo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Un ministerio súper importante, el de Pablo, como el tuyo, seguramente el ministerio que Dios te ha dado, pero recuerda que es por su gracia, es por el poder. Si algo está aconteciendo, si algo Dios permite en tu ministerio, es por el poder de Él. Tú solamente y yo solamente somos un instrumento de Dios y es por gracia, o sea, no es porque vio un talento en nosotros, o sea, realmente no, no es así. Realmente creo que todo es por gracia, como les comentaba en un principio. Si estamos el día de hoy aquí, es por su pura gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su poder, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ministra, Él es el que nos llena, Él es el que nos potencializa, por así decirlo. Él es el que hace las cosas, no nosotros. A Él sea la gloria siempre por los siglos de los siglos. Igual seguimos viendo Efesios. Vemos aquí en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, son palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos, para todos. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía muy claro, muy claro el poder de la gracia de Dios, el poder del Evangelio. Sabía que él, siendo un perseguidor de la iglesia, se le había encomendado eh, ministrar el Evangelio a los gentiles. Sí. Ahorita vamos a seguir leyendo Efesios 3, cómo Pablo fue hecho ministro o servidor o diácono por el don de la gracia de Dios, por el regalo de Dios, ¿verdad? Que me ha sido dada según la operación de su poder. No te pierdas, seguimos en el capítulo 3, verso 7. Segunda de Corintios 13:4 nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Este poder, hermano, es el poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Este poder que mueve absolutamente todo, este poder de Dios que hizo la creación. Es este mismo poder que le da al hombre esa cualidad de ser un ministro. Es ese mismo poder. Y aquí dice Primera de Corintios 6:14, esto va hacia la iglesia, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es este poder que está hablando en este versículo 7, ¿sí? Es ese mismo poder, hermanos. Es ese mismo poder que tiene Dios para hacer las cosas nuevas, para hacer la creación, para transformar a una persona como Pablo, eh, perseguidor de la iglesia, lleno de conocimiento, y cómo fue moldeando su carácter Dios y lo transformó en una persona tan mansa, tan humilde, para compartir el evangelio. Nunca se glorió. Más bien se gloriaba en sus debilidades, ¿no? Cuando lo azotaban o lo encarcelaban. Es algo bien tremendo, la verdad es impresionante esta parte, porque como seres humanos se te da
se te da tantito poder y como decimos en México, te creces al castigo. Y la verdad es que los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, no deben de ser así. Deben de entender y debemos de entender y comprender que lo que Dios nos ha dado es por pura gracia, por amor, por bondad. Dice Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Eso lo dijo a los fariseos, que conocían las escrituras, como muchas personas conocen las escrituras, pero las ignoran. Y también ignoran el poder de Dios, ese poder de resurrección, ese poder del evangelio, también lo ignoran. Gracias a Dios que nos ha quitado la venda de los ojos y hoy podemos ver y seguimos escudriñando y seguimos viendo el señorío de Dios, el poder de Dios, la manifestación gloriosa de amor, de bondad, de misericordia sobre la humanidad. Efesios 3:8 dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí vemos que dice Pablo, a mí que soy más que el más pequeño de todos los santos. No se está haciendo como, ay, pues yo, pobre de mí. No es así. Ahorita vamos a darnos cuenta que realmente lo dice con mucha razón. Primera de Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, Pablo se da cuenta que era el perseguidor de la iglesia y no solamente de la iglesia, sino también de Cristo. Y esta parte a él lo mueve en el sentido de cómo, o sea, siendo yo el enemigo, ahora me dan un lugar de autoridad que no merezco. Y eso es gracia. Ahora el Señor lo encomienda, una vez nacido de nuevo Saulo, que ahora es Pablo, eh, a, a proclamar el Evangelio, ¿no? Y es sorprendente porque cuántas veces tal vez tú y yo no hemos perseguido a la iglesia, o no perseguimos a la iglesia, pero sí nos burlábamos cuando nos hablaban del Evangelio. Así como a hoy muchos nos llaman aleluyos, quizás en algún momento tú llamaste a alguien fanático, aleluyo, o lo ofendiste, o simplemente lo ignoras. Y gracias a la bondad y el amor de Dios, hoy estamos en un mejor lugar. Hoy somos adoptados hijos de Dios. Hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, hoy somos todo en Él, en Cristo. ¿Sí? Y es maravilloso ver ese contraste de cada circunstancia, porque muchas personas creen que Dios no es bueno, pero Dios es bueno y de gran manera. Su bondad es infinita. Fíjate aquí lo que dice Hechos 9:4 sobre cómo Pablo operaba, o Saulo antes de ser Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No solamente estaba siguiendo a la iglesia de Cristo, sino que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Aquí lo está viendo, ¿no? Aquí lo estamos leyendo, perdón. Aquí vemos la conversión de Pablo y sería bueno que leyeras el libro de los Hechos para que te dieras cuenta cómo fue esa transformación o ese nuevo nacimiento de Pablo. Primera de Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué dice Pablo, bueno, yo antes he trabajado más que todos ellos? Pues porque imagínate, ¿no? Náufrago, eh,
encarcelado, azotado, y todo por proclamar el Evangelio, cuando él antes era perseguidor de la iglesia. A eso se refiere que ha trabajado más que todos ellos, pero fíjate, no se está gloriando él, porque aquí mismo lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él perfectamente identificaba la gracia de Dios y el poder de Dios en su vida. Empieza este versículo de Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me ha sido dado en vano para conmigo. Es decir, lo fortaleció en cada dificultad, en cada situación que vivió, lo fue fortaleciendo el Señor con el poder de su palabra. O sea, imagínate, ¿no? Que como él oraba en Efesios capítulo 2, que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Cómo los ojos de Pablo fueron alumbrados, que puede percibir la gracia de Dios, es palpable en su vida y lo manifiesta aquí. En Hechos 22:4, recuerda que Hechos es un libro histórico y es importante que lo leas, ¿no? Como qué es lo que sucedía con la iglesia primitiva y con cada uno de los discípulos, en este caso Pablo. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. O sea, imagínate cómo era de aferrado el Pablito, que pues no cesaba, ¿no? Porque dice, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres que seguían a Cristo. Realmente era voraz, ¿no? Se ve ahí que estaba sobre la iglesia de Jesús, duro y dale. Y mira cómo Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia, transforma la vida de Saulo y ya siendo Pablo, todo lo que hizo, ¿no? Sus viajes misioneros, las iglesias que fue fundando, ¿no? Como esta de Efesios, Gálatas, Corinto, Colosas, ¿no? Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Romanos 2:4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta parte donde nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo, aquí vemos una parte, benignidad, o sea, conocemos realmente la bondad de Dios, la paciencia, la longanimidad, que es como lo largo, lo extenso, lo extenso de su bondad, lo extenso de su paciencia, y ignorando, recuerda que Romanos capítulo 2 está hablando sobre las personas que no han conocido del Evangelio. Romanos 2:4 nos dice que su benignidad te guía al arrepentimiento, o sea, la bondad de Dios, eso que tú parece, que tú dices, híjole, pero pues me está yendo muy mal y necesito arrepentirme, ahí se encuentra la bondad de Dios. Te guía al arrepentimiento verdadero. Ahí vemos su bondad y cuando estás pasando en ese proceso, pues dices, ¿cuál bondad? Porque estas inescrutables riquezas en Cristo es como cuando vas cavando y vas encontrando tesoros y tesoros y tesoros y tesoros y tesoros, pero no terminas de encontrar todo el tesoro. Vas encontrando gemas, diamantes, pero no alcanzas a verlo todo ni a encontrarlo todo. De esto está hablando de las inescrutables riquezas en Cristo.
todo lo que encontramos en Cristo, Efesios capítulo 1, tienes que recordarlo, tienes que volver a ver los videos para darte cuenta cómo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y son inescrutables, porque imagínate, tú y yo siendo pecadores, hoy somos llamados hijos, somos amados, es más, somos herederos, estamos sentados juntamente con Cristo. Nos quedamos hasta como sin palabras, ¿no? El hecho de decir, o sea, ¿cómo? Bueno, esa es la bondad de Dios, su gracia. Y la pasamos por alto y como te digo, muchas veces creemos que somos merecedores de... No, amigo, no, amiga. La verdad es que debemos de tener un corazón agradecido al Señor. Debemos de tener un corazón como el de Jesús, manso y humilde, para reconocer en todo tiempo que es Él, que por gracia somos salvos, que por gracia podemos tener un ministerio, que por gracia, por amor, podemos tener una familia, que por gracia, por amor, estamos pasando alguna dificultad en este momento, pero todo esto ayuda para bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Ahí está la vida de Pablo, todo lo que pasó, y lo pasó por amor a Cristo y por amor a los demás, como un verdadero diácono, como un verdadero servidor, como un verdadero seguidor de Cristo. Esto es importante, que si te dices o nos decimos seguidores de Cristo, debemos de reflejar esto, debe de ser parte de un estilo de vida en nosotros y no verla a los demás, o sea, no el error que está cometiendo el hermano, no el error que está cometiendo el que es impío. ¿Estás siguiendo a Cristo o a qué pisadas estás siguiendo? Tú debes de ser luz. Yo debo de ser luz en medio de las tinieblas. Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Estos vasos, pues son todas estas personas que han recibido al Señor Jesucristo y hace notar las riquezas de su gloria. ¿Por qué? El perdonarnos a través de Jesucristo y nos preparó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria. Para eso, es para su gloria, tu vida, mi vida, una vida de pecado, una vida que ya fue redimida con la sangre de Cristo. Hoy da gloria a Dios y es maravilloso. Dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Ok? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No estás tranquilo? Jesús va a suplir esa parte, te va a dar paz. Pero tienes que ser sensible a su voz, tienes que ser sensible a lo que, a lo que Él te está diciendo. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eres rico, hermana, eres rico, hermano, en Cristo. No te falta absolutamente nada, no me falta absolutamente nada. Somos y estamos completos en Cristo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio es Jesús, este misterio es el Evangelio, este misterio es el Dios encarnado, el Dios en la tierra. Es el Evangelio, el misterio es el Evangelio, cómo Dios fue preparando cada una de las dispensaciones para que en su tiempo, cuando Él lo determinó, se diera este tiempo de gracia que hoy estamos viviendo a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y más, en cambio, muchas veces seguimos pensando como en la antigua naturaleza, con la corriente de este mundo, cuando
deberíamos de ya poner los ojos en Jesús, deberíamos ya caminar en fe nuestra eternidad que se nos ha sido dada en Cristo. Recuerda que es en Cristo que somos injertados, bautizados en Él. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí vamos a hablar de aclarar. O sea, no, Pablo no está diciendo, pues tengo que aclararles porque como que no entienden. No. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y vemos quién es la luz. La luz es Jesús. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es Dios encarnado. Qué maravillosa noticia, y esto es el Evangelio. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué somos la luz del mundo? Bueno, porque Cristo vive en nosotros y Él es la luz. Por eso aquí dice Pablo, y de aclarar todas las cosas, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Es decir, enseñar la verdad de la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Y en esto se cumple lo que dice Mateo 19:20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él ya estaba en su iglesia y entonces la comisión es hacer discípulos, enseñarlos a servir, enseñarlos a seguir a Cristo, enseñarles todas las inescrutables riquezas que están en Cristo, las que podamos ver, ¿verdad? Porque no vamos a poder alcanzar a ver todas en lo que llega el Señor. Pero fíjate cómo pasamos de ser enemigos de Dios a embajadores de Cristo. Y hoy tenemos que hablar, y no solamente hablar del Evangelio, sino vivir el Evangelio en nuestras vidas y ser esta luz que alumbra el lugar oscuro. Que a donde está el pecado, donde está el error, podamos ser luz, pero no juzgando, sino como Cristo, amando, perdonando, guiando a las personas hacia la cruz, guiando a cada ser humano hacia el arrepentimiento y que tomen a Jesús como su Señor y Salvador, enseñando las Escrituras tal y como son. Hoy se está dando mucho perdón, el, el estar hablando de prosperidad y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, efectivamente, pero si leemos el contexto de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que está hablando acerca de las tribulaciones que Pablo estaba pasando a causa del Evangelio, porque puedes decir, oye, pues es que yo también estoy pasando tribulaciones, ¿es a causa del Evangelio? ¿Es a causa de mostrar la verdad o estás pasando alguna situación complicada por tu desobediencia? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es padecer por Cristo y otra cosa es padecer por hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. ¿Sí?
Continuamos. Bueno, seguimos en Efesios 3:9. Dice, y aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y seguramente te has topado con personas que dicen que Jesús no es Dios. Te han tocado la puerta, tin, tin. Pero pues son incrédulos, no han creído en el evangelio, aunque comparten las escrituras, pero las ignoran el poder del evangelio. Primera de Corintios 9:22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Por qué nada más salvar a algunos? Bueno, porque como lo leímos en el versículo anterior que leímos, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no han creído en el Evangelio. Pero nosotros debemos de seguir compartiendo el Evangelio en nuestra manera de vivir, en un estudio bíblico, en una consejería, sobre todo con tu testimonio, porque de esa manera puedes ganar a algunos. Y no los vas a ganar tú, recordemos, es la gracia de Dios y el poder de Dios. Nosotros solamente somos unos instrumentos. ¿Ok? Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, eso son instrucciones para Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, para ser misionero, para ser evangelista, para ser apóstol. Ese es el llamado de Pablo. Tú seguramente también tienes un llamado, yo seguramente tengo un llamado y esto es real. Y tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y no colocarnos en un lugar a donde no nos ha llamado el Señor a servir, a donde el Señor no nos ha puesto, para no estar haciendo cosas incorrectas y en nuestras fuerzas. Debemos de esperar en sus tiempos, en su bondad, en su misericordia. Muchos terminando una licenciatura teológica ya quieren ser pastores, porque como ya son teólogos, pues entonces ya puedo ser pastor. Y no es así, el pastoreo es un llamado de parte de Dios. No se estudia, o sea, sí se estudia, pero no como una carrera. O sea, el hecho de que seas llamado a un ministerio es porque Dios te ha llamado. Y Él va a ir poniendo cada una de las situaciones y circunstancias para llegar a ese propósito que tiene en tu vida. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este es el misterio, amigos, porque ahora se ha manifestado en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Lo estás viendo? El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, ¿por medio de qué? O bueno, por el Evangelio. Este es el misterio. Este es el misterio. Jesús, Dios encarnado, Dios en la tierra, trayendo libertad al cautivo, trayendo vida al que estaba muerto. Hoy, por su amor, por su bondad, por su gracia,
Todos los redimidos tenemos una esperanza eterna y gloriosa en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2. Y cómo esta carta tan preciosa de Efesios nos va dando un lugar, nos va dando una identidad, pero está trabajando en nuestra identidad y nos está mostrando la posición real que tenemos. Pero sobre todo, nos está mostrando el poder de Dios. Nos está mostrando la soberanía de Dios. Quizás no la alcanzas a ver, pero allí está impregnada la gracia, el amor, la bondad, su soberanía, porque Él determina los tiempos y cuándo han de suceder las cosas, porque Él determina, como en este caso que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, es decir, antes no se conocía que iba a venir Jesús, sí había el protoevangelio y las personas creían que iba a ser un rey que iba a salvar a Israel, pero de una manera física y literal, ¿no? El pueblo de Israel así lo entendió. Hoy nosotros en este tiempo de gracia podemos ver que nos ha hecho libres espirituales, nos ha hecho renacer espiritualmente, ¿sí? Porque tú estás en casa y pues no eres esclavo, ¿verdad? No eres prisionero, bueno, quizás de algún pecado, pero ahí está el Señor Jesucristo para liberarte. Hay esperanza en Jesús. Aquí vemos cómo el Evangelio tiene ese poder de resurrección, cómo el Evangelio tiene ese poder para convertir a un perseguidor de la iglesia en un apóstol. El Evangelio. Es por eso tan importante la gran comisión. Es por eso tan importante que tú conozcas el hecho de servir. No es agradar a tu líder. El servir no es agradar a tu pastor. El servir es el que pone la mesa, el siervo, y sobre todo debemos de ser servidores de Jesucristo. Porque si te mueves por agradar, pues no va a funcionar. Te vas a cansar porque lo estás haciendo en tu carne y no guiado por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Efesios 3:9, ya vamos a concluir. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo lo mandó? En el cumplimiento del tiempo. Todo esto estaba escondido desde los siglos en Dios. Él determina cada tiempo. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a los apartados, a los creyentes. Tienes que recordar Efesios capítulo 1, a los santos y fieles que están en Éfeso. Este misterio, ya lo hablamos, es el Evangelio, es Jesucristo, es Dios encarnado. Y tenemos que ver que Él creó absolutamente todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Dios es el creador de absolutamente todo. Dice la escritura en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Él es la imagen tangible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Él creó todas las cosas, absolutamente todas, ángeles, cosas que nuestros ojos aún no perciben, Él las creó. Y vemos, aquí en este versículo, la soberanía de Dios, porque Él es el que crea,
Él es el que determina cuándo y cómo y quién. ¿Sí ya alcanzaste a ver la soberanía de Dios? Yo espero que sí, mi querido hermano. Y pues bueno, yo te voy a invitar a que estudies el libro de los Hechos para que te des cuenta cómo fue eh, que llegó el Evangelio a Pablo y cuál fue la transformación de este fariseo perseguidor de la iglesia y de Jesucristo a ser el apóstol, ¿no? Y por ahí también debe haber algunos otros libros que nos hablan de la vida de Pablo. Es muy importante, ¿por qué? Porque Pablo es un ejemplo, como todos los apóstoles, es un ejemplo de un servidor de Jesucristo, de alguien que no se enseñoreó de la grey, de alguien que dio su vida por Cristo y por la iglesia, de alguien que estaba en comunión con Dios constante, de alguien que dejaba que Dios lo moviera, pues un servidor de Cristo, realmente. Y como vimos en un principio, que el más grande sea el que sirva a los demás. Y ves cómo Pablo perfectamente encaja en esa descripción de Jesús, cómo también dio su vida a causa del Evangelio, cómo dio su vida a causa de Cristo, cómo dio su vida a causa de la iglesia. Ese es un verdadero servidor. Querido hermano, yo te invito a que estudies esta parte de los libros de los Hechos y de igual manera que reflexiones acerca de lo que es el servicio, que primero empieza en tu casa, siendo ejemplo a los demás, que no se enseñorea, sino que sirve. Todo esto va a ser de mucha bendición en tu vida, así como la fue en Pablo. No te estoy diciendo que vas a ser como Pablo, ¿verdad? Pero sería genial que lo fueras. Sería genial que tomáramos ese ejemplo de un varón de Dios, de un hombre de Dios, de un hombre que entregó su vida a Cristo y al Evangelio, y que nos ocupáramos realmente de lo que vale la pena, que son las escrituras, que nos ocupáramos realmente de ser esa luz y dejarnos moldear por Dios y dejarnos ser usados por Dios, no necesariamente en un púlpito, yo no sé a dónde, pero el Señor sí lo sabe. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Y pues nada, solamente quiero decirte que te mando un fuerte abrazo y bendiciones.